¿Qué pasaría si un pequeño acto de bondad cambiara no solo una vida, sino cientos? ¿Qué pasaría si un mecánico cansado y solitario en un pueblo olvidado arreglara algo más que una silla de ruedas rota y terminara desbloqueando algo mucho más grande de lo que jamás imaginó? En la historia de hoy conocerás a un hombre que lo perdió todo, a una chica que creía en algo más y a un tranquilo garaje donde la esperanza encontró su camino de regreso, rueda a rueda. Si las historias de sanación, la conexión humana y el poder de la simple bondad te llegan al corazón, estás en el lugar correcto. Asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia que podría restaurar tu fe en las personas. Ahora, siéntate en esta historia que no olvidarás. Un pobre mecánico arregló la silla de ruedas de una chica discapacitada gratis. Días después, un helicóptero aterrizó afuera. Ray Turner nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero el silencio que llenaba su garaje cada noche comenzaba a sentirse menos como paz y más como un peso. El tipo de peso que llevas en el pecho, no lo suficientemente pesado como para romperte, pero lo suficiente como para hacer que todo se sienta un poco más lento, un poco más frío. El sol estaba inclinándose tras los campos de heno del Wyoming rural, proyectando largos dedos dorados de luz a través de las ventanas manchadas del taller automotriz Turner. El taller se encontraba solo junto a un camino polvoriento, flanqueado por un surtidor de gasolina oxidado que ya no se usaba y una bandera estadounidense que no había ondeado bien en años. El viento se lo había llevado, como le había pasado a todo lo demás por aquí. Ray se inclinó sobre el capó abierto de un Chevy S10 de 1992, moviendo sus manos callosas con la certeza que solo provenía de décadas de repetición. Su camisa de franela estaba manchada en los puños y las canas de su barba habían superado hacía tiempo al negro. No le importaba la soledad. No necesitaba mucho. Estos días, una taza de café caliente por la mañana, el crepitar de su vieja radio y suficiente trabajo para mantener sus manos ocupadas y su mente alejada de lugares donde no debería ir. Había un cuadro en la pared sobre su banco de trabajo. Ahora estaba descolorido, curvándose en los bordes. Un hombre más joven. Reis estaba de pie abrazando a un chico de unos 10 o 11 años con una gorra de béisbol. 2 tallas más grande. El chico sonrió a la cámara como si tuviera el mundo entero por delante. Ray no había tocado el marco en más de un año. El chico se llamaba Caleb, el único hijo de Ri. El accidente había sido repentino, como la mayoría. Un conductor ebrio. Sobre hielo negro. Su esposa Sara murió en el impacto. Caleb sobrevivió al choque, pero nunca regresó con el chico de la foto. 3 largos años de cirugías, sillas de ruedas, convulsiones, hasta que su cuerpo simplemente se rindió. Ray los enterró a ambos en el mismo cementerio, a 2 filas de distancia. No había celebrado ningún día festivo desde entonces. La vieja campana sobre la puerta del garaje tintineaba débilmente con el viento. Ningún cliente, solo la brisa de nuevo. Ray se enderezó, frotándose la espalda baja. El negocio había ido a paso de tortuga en los últimos años. La gente no podía permitirse reparaciones de automóviles o se había mudado a pueblos donde los talleres más grandes ofrecían un servicio más rápido. Pero los pocos que aún traían sus viejos camiones y tractores polvorientos a Ray Turner. Sabía una cosa, no los engañaría. Él cobraba lo que él consideraba justo y a veces nada. Eso era lo que lo había mantenido a flote. Apenas un trueque por aquí, un pastel casero por allá. Ya no le interesaba el dinero, hacía años que no lo hacía. Se limpió las manos con un trapo de tienda. Y salió. El viento arreciaba, fuerte y seco, sobre los campos. Las nubes se acumulaban como pensamientos pesados. Llovería al anochecer. Tal vez nevaría si hacía suficiente frío. Wyoming siempre. Se giró temprano mientras Ri estaba allí, bebiendo café frío de una taza desportillada. Sus ojos captaron movimiento en la distancia. Algo pequeño rodando inestable por el camino de grava. Una silla de ruedas. Al principio pensó que estaba abandonada. Luego vio a la niña,
luchando por girar una de las ruedas. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. Una mujer, de unos 40 años, tal vez la seguía de cerca. Claramente angustiada, pero intentando no demostrarlo. Rey dejó la taza. Cuando llegó a ellos, la chica se había detenido. Respirando con dificultad. Una de las ruedas traseras se había derrumbado hacia adentro en un ángulo extraño. No iba a ninguna parte. ¿Necesito ayuda?, preguntó Rey agachándose junto a la silla. La niña levantó la vista. Tenía ojos marrones profundos, abiertos y alertas, pero cansados, como si hubiera aprendido demasiado joven que el mundo no siempre esperaba a que la alcanzara. La rueda se rompió, dijo simplemente. De nuevo, mira hacia allá. La mujer dio un paso adelante. Una mano suave en el hombro de la niña. Solo estábamos de paso. Creo que chocamos con una roca o algo así. Supongo que no podrías ayudar. Rey miró la rueda, luego a la niña. Luego, de vuelta al tranquilo garaje que tenía detrás. Tráela adentro. Dijo que la silla de ruedas era un desastre. Ejes doblados, tornillos pelados, un freno completamente inútil. Rey la subió por la rampa hacia el garaje mientras la mujer que se presentó como María ayudaba a la niña a subirse a un taburete junto al banco de trabajo. Se llamaba Laila. Tenía 9 años. Parlanchina. Una vez que entró en calor, ¿siempre arreglas cosas?, preguntó viéndolo trabajar. A veces, Rey murmuró. ¿También arreglas a la gente? Rey levantó la vista con una media sonrisa, tirando de sus labios. No estoy seguro de si alguna vez lo consigo. De esa ya se rió tontamente. Hueles como el interior de un tractor, pero eres agradable. Marí soltó una risa cansada pero agradecida. Ya reprendió suavemente. No tiene razón, dijo Rey riendo entre dientes. He estado cerca de viejos motores tanto tiempo que probablemente pierda aceite de motor. Las reparaciones tardaron más de lo esperado, pero Ri no se apresuró. Reemplazó las piezas dobladas con repuestos de un cajón polvoriento en la parte de atrás. No encajaban a la perfección, pero eran mejores que las que tenían. Lijó los herrajes corroídos y ajustó la altura del asiento para que fuera más cómodo. Cuando terminó probó las ruedas él mismo dando vueltas por el garaje con una gracia incómoda. Pruébalo, dijo rodando la silla hacia. Ya ella saltó dentro o tan cerca de saltar como su frágil cuerpo le permitió y se movió hacia adelante. La silla se deslizó suavemente por el hormigón. Sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera vuelto a encender el mundo. Wu susurró. Es mejor que antes. Sin cargo, dijo Ri mientras Marí buscaba su bolso. Pero tu sin cargo, repitió más firme, esta vez simplemente feliz de ayudar. Ya volvió con él y le rodeó la cintura con los brazos antes de que pudiera reaccionar. No le dio las gracias. Dijo. Algo mejor. Eres como un superhéroe, solo que con una llave inglesa y una camiseta rara. Ri se quedó paralizado y luego rió. Rió de verdad por primera vez en meses. Esa noche, mientras la tormenta se acercaba y los truenos resonaban débilmente en la distancia, Ri se sentó en su porche con un viejo álbum de fotos en el regazo. No lo abrió todavía, pero lo sostuvo como una promesa, como si tal vez algo hubiera cambiado. La silla de ruedas se había ido, pero el calor del haya dejados atrás persistía. No esperaba nada más. Nunca lo hizo, pero la vida era como. Los motores tenían una forma curiosa de girar justo cuando pensabas que se habían quedado sin gasolina. La lluvia había empezado a caer en Ernest a la tarde siguiente. No era el tipo de tormenta que llega a los titulares. No. Truenos, no inundaciones repentinas, solo una cortina constante de llovizna, suave pero implacable, como un pensamiento que no te dejaba en paz. Resbaló la carretera y convirtió el camino de tierra que conducía al taller mecánico Turner en un lodo espeso y absorbente. Gente. Se quedaron en casa cuando Wyoming se puso así. Los cielos grises parecían aplanarlo todo. Colores, tiempo, memoria. Rey estaba en medio de reparar un radiador para el tractor del viejo Hugh cuando lo escuchó de nuevo, ese tenue tintineo metálico de la puerta del garaje. El timbre, la puerta no se había abierto, ¿era solo el viento o eso pensó? Entonces lo escuchó, una voz suave casi ahogada por la lluvia, la voz de un niño. Hola,
Se giró hacia la amplia puerta y salió instintivamente, secándose las manos en sus jeans. La llovizna le picaba la piel, fría y fina. El sonido llegó de nuevo, esta vez desde el camino de grava más allá del buzón. Hola, ¿alguien puede ayudar? Entrecerrando los ojos a través de la luz gris, la vio. Laia estaba torpemente inclinada hacia un lado, la rueda trasera de su silla girada hacia afuera como un pájaro con una ala rota, sus brazos tensos contra las llantas resbaladizas por la lluvia, tratando de dirigir. Detrás de ella venía una mujer envuelta en un impermeable azul marino, jadeando. Mientras se apresuraba a alcanzarla, Ri no dudó. Bajó corriendo las botas de conducción, chapoteando en el barro, y se arrodilló junto a la silla de ruedas. De cerca, pudo ver lo mal que había fallado la silla. Uno de los rodamientos de la rueda trasera se había derrumbado por completo y el reposapiés derecho colgaba de un solo perno. Parece que has dado con algo más que un charco, dijo suavemente, protegiendo a Laia con su cuerpo mientras la lluvia empezaba a azotar con más fuerza. No era mi intención molestar, dijo la mujer sin aliento. Solo estamos de paso. Pensé que llegaríamos al siguiente pueblo, pero la silla cedió. Llegaste al lugar correcto, dijo Ri sin levantar la vista. Vamos, sacemos la de la lluvia. De vuelta al garaje. El espacio olía a aceite tibio, mezclilla húmeda y madera vieja. La tormenta repiqueteaba suavemente sobre el techo de metal como un aplauso lejano. Rey subió la silla de Lila por la rampa con cuidado de no sacudir demasiado el armazón doblado. Sacó una toalla vieja del estante y se la dio a Marie, quien secó la frente húmeda de la chica. Gracias, susurró. Soy Marie, por cierto. Rey asintió levemente. Se agachó junto a la silla. Ri, veamos a qué nos enfrentamos. Lila miró a su alrededor con curiosidad. ¿Vives aquí más o menos?, dijo, tomando una llave inglesa. No hay mucho que ver, pero cumple su función. Me gusta. Dijo que huele a algo importante. Siempre está sucediendo. Ri hizo una pausa. Hacía mucho tiempo que nadie decía que le gustaba este lugar. Durante la siguiente hora, el garaje se llenó con el suave ritmo de las herramientas y el zumbido del viejo calentador de propano. Ri desarmó la silla con cuidado, colocando cada pieza sobre una toalla limpia. Notó algo mientras trabajaba. Quienquiera que haya ensamblado la silla había hecho un trabajo apresurado. Los pernos no coincidían. Algunos incluso estaban desgastados. No era un modelo barato, pero se había manipulado de forma barata. Marie se sentó cerca, bebiendo café que Rey le había ofrecido de su termo. Lo observó con silenciosa apreciación, pero no interfirió. ¿Trabajas a menudo con sillas de ruedas?, preguntó. Rey se encogió de hombros, no profesionalmente, pero una rueda es una rueda. Solo tienes que entender lo que quiere. Y la rió entre dientes. Taburete ruedas no quieren nada. Rey miró por encima de sus gafas. Ahí es donde te equivocas. Todo quiere algo. Los motores quieren correr, el óxido quiere comer y ruedas. Las ruedas quieren rodar libres. Y la parpadeó y sonrió. Eres raro. Rey se rió entre dientes. No eres el primero en decir eso. Mientras reparaba la silla, Rey escuchó Laia llenó la habitación. Con palabras sobre la nube que vio en el camino, sobre su sueño de algún día volar. Un avión, sobre un libro que estaba leyendo con una chica que construyó un cohete con latas de sopa. La gente piensa que solo porque no puedo caminar no debería querer hacer grandes cosas, dijo en un momento, pero quiero subir allí. Señaló el techo sobre las nubes. Rey se detuvo con una llave inglesa en la mano. Mi hijo solía decir lo mismo, dijo en voz baja. Dijo que si pudiera volar nunca volvería a bajar. Los ojos de Marie se encontraron con los suyos, sorprendido por la repentina franqueza. ¿Tenías un hijo? Ella sintió ojos fijos en la silla. Hace mucho tiempo nadie lo presionó. Esa era la cosa sobre la gente buena. Sabían cuándo no preguntar. Finalmente, apretó el último perno, hizo girar las ruedas y se levantó. Muy bien, copiloto, le dijo a Hila. Lista para un vuelo de prueba. Se acomodó en la silla. Rey la empujó suavemente y se deslizó hacia adelante sin esfuerzo.
Guou, susurró, y luego giró en un círculo completo. Es mejor que tú. Ri levantó una ceja. Ahora es robusta. No la bajes de ninguna rampa. Lila sonrió radiante. Eres como un superhéroe. Él levantó las cejas. Superhéroe, sí. Solo que hueles a aceite de motor y no llevas capa. Marie se rió. Lila. Pero Rey sonrió. Me lo llevo. Mientras se preparaban para irse, Marie metió la mano en su bolso. Por favor, al menos déjanos pagarte algo. Nos ahorraste un montón de problemas. Rey levantó la mano. Sin cargo. Considéralo un intercambio por la mejor conversación que he tenido en años. Marie dudó y asintió. Su expresión la conmovió. Laila se acercó a Rey, lo abrazó por la cintura y le susurró. Espero que arregles más coches. Creo que también arreglas gente. Ri no sabía qué decir, así que no dijo nada. Solo los vio bajar por la rampa, desapareciendo en la suave niebla, dejando atrás el aroma a lluvia y el eco de algo que no había sentido en años. Esperanza para el resto de la tarde. La lluvia tamborileaba constantemente contra el techo del garaje como una nana. Turner estaba de pie en su banco de trabajo mirando a la nada en particular. La silla de ruedas se había ido. La chica también. Solo un par de marcas de neumáticos mojados en el piso de concreto de Flor, curvándose hacia la puerta y desapareciendo en la niebla. Pero algo se había quedado. Rey no podía nombrarlo, no era exactamente Joy. No era del todo paz, pero era más cálida que el silencio que usualmente lo envolvía como un abrigo raído. De alguna manera, la chica había dejado una sonrisa y no era suya, era suya. Intentó manejar el Chevy del día anterior, todavía sentado en el elevador. Su tren de aterrizaje oxidado esperaba como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero Ri no pudo. Concéntrese, seguía oyéndola. Voz brillante, curiosa, demasiado sabia para tener 9 años y esa ridícula declaración. Eres como un superhéroe, solo que con una llave inglesa y una camisa rara, se rió entre dientes. Había pasado tanto tiempo desde que un niño le había hablado así. Sin piedad. Sin torpeza. Caleb había hablado así una vez cuando aún tenía aliento suficiente para soñar y huesos que aún no lo habían traicionado. Rey abrió un cajón y sacó una pequeña caja. Dentro había un llavero de plata deslustrado con forma de avión de juguete. KBS. Lo había guardado después del funeral, aunque no lo había tocado en años. Los bordes estaban desgastados y el esmalte azul se había descascarillado. Le dio la vuelta en la palma de su mano. Si pudiera volar, papá. Caleb había dicho una vez que iría hasta la luna y volvería solo para decirte que es real. Eso fue antes de las convulsiones, antes de las noches interminables en habitaciones de hospital estériles. Fingiendo no llorar mientras las máquinas pitaban como pequeños relojes en cuenta regresiva. Rey guardó el llavero y cerró el cajón más tarde esa noche. Crepúsculo. Se desangró a través del horizonte. Rey encendió un fuego en la vieja estufa que venía con el garaje. Crepitaba y silbaba, llenando el pequeño espacio con el aroma a madera de pino y el arroyo del recuerdo. Estaba sentado en una silla plegable. Una taza de café instantáneo se enfriaba entre sus manos. No era un hombre propenso a los sentimentalismos. No llevaba diarios ni escribía cartas que nunca enviaría, pero el día había desprendido algo dentro de él. Se encontró mirando la foto en la pared de nuevo. Caleb con su gorra enorme, le faltaba un diente frontal. Un brazo rodeaba los hombros de su padre como si hubiera nacido para pertenecer allí. La foto estaba descolorida ahora, dañado por el agua en la esquina inferior. No se había molestado en reemplazarlo. De alguna manera, las imperfecciones lo hacían sentir más honesto. Ri extendió la mano y tocó el marco. Solo un breve gesto fugaz, como si dijera todavía te veo. La tormenta se disipó. Poco después de la medianoche, por la mañana,
Las nubes se habían dispersado como cenizas en el viento y el cielo de Wyoming volvió a su habitual azul amplio e indiferente. Ray abrió el garaje como siempre. Mismo crujido de la puerta enrollable. Mismo crujido de el viejo taburete bajo su peso mientras se sentaba con su café. Pero algo era diferente. No dejaba de mirar hacia el camino, casi esperando ver esa silla de ruedas destartalada traqueteando sobre la grava otra vez. No llegó, por supuesto, solo el canto de los pájaros y algún camión que pasaba de vez en cuando. Aún así, la imagen de ella permaneció con él. Una chica delgada con trenzas desiguales y ojos grandes hablando de volar como si fuera lo más natural del mundo. La mayoría de los niños hablaban de querer cosas. Lila hablaba como si ya las hubiera visto al mediodía. El garaje se había calentado. Ray se quitó la franela y se secó la frente con un trapo. Un granjero local había dejado una cortadora de césped rota y le dieron un codazo en el motor corroído. Cuando lo asaltó la idea, nunca preguntó a dónde iban. María había dicho que solo estaban de paso, pero eso podría significar cualquier lugar. ¿Por qué estaban en esta carretera secundaria para empezar? ¿Por qué no en la autopista? ¿Por qué? Una silla de ruedas de segunda clase y remendada. Para una chica como esa, no le sentaba bien. No de una manera preocupante, solo de una manera. Eso le revolvió el estómago, pero Ri no era de los que se entrometían. La gente tenía sus razones. Algunas las veías, otras nunca. Esa noche se preparó un sándwich y encendió la radio. La misma emisora de siempre, las mismas voces de siempre. Un predicador de Cheyenne, el pronóstico del tiempo de Casper, Johnny Cass. Una canción que sangraba por la estática como una vieja herida. Ri golpeó el suelo con el pie. Se sentía extraño. Inquieto. Hacía años que no extrañaba a alguien a quien solo había visto una vez. Tomó su cuaderno, el que usaba para seguir los pedidos de los clientes, y en una página en blanco garabateó algo que no pudo decir en voz alta. La chica me recordaba a Caleb. La miró fijamente un buen rato y luego añadió, no con la mirada, sino con la forma en que soñó a la mañana siguiente. Empezó como cualquier otra radio de café. El lento rayo de sol atravesaba el garaje. Hasta que la campana de encima de la puerta volvió a sonar. Ray levantó la vista, pero no había nadie. Allí de pie. Entonces se oyó el inconfundible golpe, 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 golpe de los rotores. Cortando el cielo, se hizo más fuerte. Cerca de urgencias, salió y fue entonces cuando lo vio flotando justo más allá de la línea de árboles, descendiendo lentamente sobre el campo de tierra junto a su garaje. Un helicóptero, elegante, plateado, brillando como algo de un sueño. Ri no se movió, simplemente se quedó allí parado. El corazón le latía con fuerza en la caja torácica. El sol ardía contra sus brazos. La chica se había ido, pero la historia parecía haber comenzado. Ray Turner nunca había visto un helicóptero aterrizar en su campo. Ciertamente no uno plateado con ventanas tintadas. Los elegantes rotores cortaban el aire como cuchillas del futuro. Se quedó allí medio en la sombra bajo el marco del garaje. Una llave inglesa aún en su mano. Los ojos fijos en la visión imposible. Descendiendo justo después del camino de grava. El suelo temblaba levemente. El trigo se balanceaba como si se inclinara. El polvo se levantaba en espirales. El ruido, agudo y rítmico, alienígena, llenaba sus oídos y su pecho, y en algún lugar más profundo que no había sentido en años. Ray entrecerró los ojos a través de la ráfaga de viento, protegiéndose la cara con la mano. ¿Qué demonios se estaba pasando? El helicóptero aterrizó con facilidad, derrapó y se posó sobre la hierba aplanada. Un momento después, la puerta lateral se abrió. Desde adentro emergió un hombre con un traje gris pizarra, líneas definidas, zapatos lustrados que no pertenecían a este tipo de tierra, y detrás de él, un destello del haya púrpura brillante, los mismos ojos, la misma sonrisa torcida, una silla de ruedas diferente, elegante marco cromado, motor asistida,
casi en silencio mientras se deslizaba por la rampa improvisada. La mandíbula de Rey se aflojó, pero no le salieron las palabras. Dio unos pasos hacia adelante, no porque quisiera, sino porque algo dentro de él lo atrajo. El hombre de traje extendió una mano como si fuera una reunión normal de martes, el señor Turner. Rey miró del hombre a la chica y luego lentamente tomó la mano que le ofrecía. Sí, dijo, soy yo, Charles Whitmore. El hombre dijo, el padre de Lila. La mirada de Rey volvió a la chica, que sonreía ampliamente. Como si esta fuera la mejor parte de su día. Me ha estado hablando de ti desde que la recogimos. Whitmore continuó sin parar. De hecho, le arreglé la silla. Rey dijo, todavía no estoy seguro de si esto era real. Whitmore sonrió. Hiciste más que eso, señor Turner. Nos diste algo que no habíamos podido hacer en mucho tiempo. Se mudaron al garaje. El ruido exterior se calmó de repente. Los rotores dejaron de girar, pero el aire seguía vibrando con algo eléctrico. Marie también estaba allí. Su cabello estaba más arreglado ahora. Su postura era más formal, pero le dirigió a Rey una cálida sonrisa que decía, sí, esto es todo. Rey se sentó lentamente en su taburete habitual mientras Whitmore estaba frente a él. Con las manos juntas al frente, como un hombre acostumbrado a salas de juntas, no a hormigón manchado de aceite. Supongo que te debo una explicación. Whitmore dijo, o al menos algo de contexto. Rey asintió una vez con cuidado. No estábamos de paso por accidente, dijo el hombre. Se suponía que Hila pasaría la semana con su cuidador en un lugar tranquilo, lejos de pantallas y hospitales. Ella eligió esta ruta. De hecho, dijo que le gustaba el nombre de su ciudad. Dijo que sonaba a Ed. Como si pudiera ser un lugar donde las cosas funcionaran. Rey casi sonrió al oír eso. No nos contó nada. La silla rota. Hasta que Whitmore continuó. Marie llamó y para cuando enviamos a alguien a recibirlos, ya le estaba contando a toda la familia sobre el hombre del garaje y las manos de superhéroe. Hila intervino desde su nueva silla. Le dije a papá que arreglaste más que todas las ruedas. Le dije que arreglaste la parte de mí que aún creía en la gente. Rey tragó saliva con dificultad. No se esperaba nada de esto. No soy nadie especial, dijo en voz baja. Solo alguien que sabía usar una llave inglesa. Puede que sea cierto, dijo Whitmore. Pero Hila no responde a mucha gente. No sin esfuerzo. La alcanzaste con amabilidad sin expectativas. Rey bajó la mirada hacia sus botas manchadas. No se trataba de alcanzar a nadie. Solo vi a un niño en problemas. Whitmore asintió lentamente, pensativo. Hemos estado trabajando en un programa, dijo, una iniciativa de diseño centrada en la movilidad para niños en zonas rurales. Te sorprendería saber cuántas familias viven con sillas que no sirven para una acera, ni hablar de un camino de tierra. Tenemos la tecnología, los fondos, pero nos ha faltado algo. Rey miró arriba. ¿Qué es ese corazón? Whitmore dijo simplemente, hemos tenido diseños, ingenieros, mentes corporativas, pero nadie que entienda lo que significan estas máquinas en tierra. Nadie como tú, Rey. Parpadeó como yo. Lo has vivido. Whitmore dijo, has perdido, has amado y no has dejado de dar. Eso es raro. Eso es exactamente lo que necesitamos. La voz de Rey era tranquila. ¿Crees que pertenezco a un laboratorio tecnológico? No. Whitmore dijo, creo que perteneces a donde el trabajo importa, ya sea aquí o con nosotros, esa es tu decisión. Hubo una larga pausa, el zumbido del generador. El susurro de una brisa a través de la puerta. Rey finalmente miró a Layla. Ella le dio una pequeña sonrisa de complicidad. Todavía quiero volar, dijo, pero no escaparme ahora. Quiero ver qué hay ahí fuera. Su garganta se apretó. Tuve un hijo. Rey dijo de repente. Las palabras vinieron sin planearlo, como si hubieran estado esperando. Su nombre era Caleb. Él también solía hablar de volar. La mirada de Layla no cambió. Lo sé.
Ri la miró sorprendida. Yo no. Sé su nombre, dijo ella en voz baja, pero pude sentirlo cuando arreglabas mi silla. Parecía que estabas arreglando algo que se te pasó por alto. Nadie habló. Ri se frotó la cara con una mano. Salió ligeramente húmeda, no con aceite. Whitmore dio un paso adelante, colocando un sobregrueso en el banco de trabajo. Esto es solo un comienzo, dijo. Detalles, contratos, financiación, pero más que eso, es una invitación. Puedes decir que no, pero algo me dice que no lo harás. Asintió una vez más y luego se giró hacia la puerta. Hila lo siguió. Luego hizo una pausa. Se giró hacia Ray y tomó su mano entre las suyas. Dijiste que todo quiere algo. Ella susurró. Bueno, creo que algunas personas solo quieren ser necesitadas. Ri la miró y, por primera vez en años, se permitió tener esperanza, no con cautela, sino plenamente. Observó el helicóptero elevarse hacia el cielo, encogiéndose hasta convertirse en un punto plateado antes de desaparecer más allá de los árboles. El campo volvió a quedar en silencio, pero algo dentro de Ray había cambiado. El silencio ya no se sentía vacío, se sentía abierto. Ray Turner no durmió esa noche. Lo intentó. Se tumbó de espaldas en el estrecho detrás de la oficina del garaje, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared, su ritmo lento y constante, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Laia sonriendo desde la puerta de un helicóptero como si fuera lo más normal del mundo. Sus palabras daban vueltas en su cabeza. Creo que algunas personas solo quieren ser necesitadas. Era tan simple, tan imposiblemente cierto. Se levantó antes del amanecer como siempre, pero en lugar de dirigirse al garaje, se preparó una taza de café y se sentó a la pequeña mesa de la cocina en la trastienda. El sobre que Charles Whitmore había dejado yacía intacto en el centro, sus bordes crujientes, demasiado limpios para un lugar como este. Ri lo miró fijamente durante un largo rato como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. La mañana de Wyoming comenzaba a extender sus brazos por las llanuras. Una niebla baja se aferraba a la hierba alta en algún lugar en la distancia. Un gallo cantó otro día, como todo lo demás, y sin embargo, nada parecía igual. Tomó el sobre y lo abrió lentamente. Dentro había una propuesta detallada, una carta personal de Whitmore y un cheque sustancial. No una fortuna, no. Aún, pero suficiente para renovar su garaje 3 veces, empacar y mudarse, o si quería irse. Todo. Pero no fue el dinero lo que le hizo temblar las manos, fue la frase en la carta de Whitmore la que le cortó la respiración. Entiendes lo que nadie en nuestra compañía puede simular. Cómo se siente ver a alguien a quien amas perder la libertad y lo vital que es devolverla. Ray se recostó. La silla crujió bajo su peso. Nadie lo había dicho nunca con tanta claridad, con tanta precisión. Cerró el sobre y se quedó allí. A media mañana se encontró conduciendo, no hacia el pueblo ni hacia la ferretería. Se dirigía al oeste por las tranquilas carreteras secundarias que serpenteaban a través de los campos de Golden Field, pequeñas granjas y capillas olvidadas. La radio estaba apagada. Bajó las ventanillas a unos 20 metros. Disminuyó la velocidad en un desvío de grava flanqueado por 2 postes blancos. La pintura se había descascarillado. La puerta de madera estaba ligeramente torcida. No había estado allí en casi 2 años. El cementerio estaba tranquilo. Siempre había unas cuantas banderas descoloridas ondeando junto a lápidas antiguas y la brisa agitaba la maleza que crecía entre las parcelas. Aparcó la camioneta. Tomó el pequeño ramo de flores silvestres que había recogido de detrás del garaje y caminó por la hilera familiar del sendero. La piedra 14, el marcador era modesto. Sin ángeles, sin comillas, solo el nombre Caleb. James Turner 997, 2010 amado más allá de las palabras. Ri se arrodilló, colocando las flores suavemente al pie de la piedra. Se sentó allí un largo rato. Las rodillas en la hierba, los ojos húmedos. No por el viento. Conocí a una chica ayer. Dijo en voz baja. Se llama Lila. Su voz. Se sentía extraña en la quietud. ¿Me recuerda a ti?
no a tu aspecto. Más bien a cómo te sentías. Siempre tuviste esa forma de ver el mundo, como si te debiera magia. Rey sonrió para sí mismo. Ella quiere volar. Ya sabes, no solo hablar de ello. Lo dice en serio, igual que tú. Se inclinó hacia adelante. Los codos sobre las rodillas. Las manos juntas. Dijo algo. Caleb, algo que no puedo evitar. Dijo, tal vez. Algunas personas solo quieren ser necesitadas. Hizo una pausa, recuperando el aliento. Creo que dejé de ser necesario cuando te fuiste, o tal vez me convencí de que sí. Tal vez era más fácil seguir arreglando cosas rotas que admitir que yo también me sentía roto. El viento arreció rozando los árboles. No sé si pertenezco a algún programa sofisticado. Continuó. No sé si puedo ayudar a esa gente, a esos niños, pero creo que tal vez querré intentarlo. Colocó una mano suavemente sobre la lápida. Ojalá pudiera preguntarte qué hacer, pero tal vez solo me respondiste. Se quedó hasta que salió el sol. Luego conduje a casa en silencio. De vuelta al garaje, sacó la carpeta de nuevo y extendió los documentos por su banco de trabajo. Términos, propuestas, planos, todo ordenado y profesional. Pero no empezó con el papeleo. Sacó un cuaderno limpio, del tipo que no había usado desde los días en que solía dibujar piezas de coches con Caleb. En la primera página escribió ideas que aún no existen. Debajo de eso garabateó líneas rápidas y desordenadas. Ruedas modulares para caminos de grava, cerraduras magnetizadas para niños con manos débiles, resistentes a la lluvia. Los motores deben probarse en tormentas reales. Cada nota era un destello de algo mayor, un propósito, un recuerdo, un impulso. Él no era médico, no era científico, pero se había pasado la vida arreglando cosas que la gente creía que no tenían arreglo. Tal vez. Eso fue suficiente esa tarde. Mientras el sol se derretía tras las colinas, Rey salió y se apoyó en el marco de la puerta del garaje. La brisa traía el aroma a salvia y polvo viejo. Miró el campo donde había aterrizado el helicóptero. Ahora, de nuevo en silencio, como si nada extraordinario lo hubiera tocado, pero Rey lo sabía mejor. Algo había aterrizado allí y no era el helicóptero, era algo más. Algo suave, profundo y sanador. Esperanza no del tipo llamativo, no del tipo que se pone en las vallas publicitarias, del tipo que surge cuando una niña en una silla de ruedas rota dice, «Me ayudaste a creer». Y por primera vez en muchos años, Ray Turner lo creyó. 2 mañanas después de visitar la tumba de Caleb, Ray Turner se encontró mirando el contrato de nuevo. Lo había extendido por el banco de trabajo como un motor. Esquema. Intentando entender la letra pequeña, como si descifrar el lenguaje legal fuera tan natural como ajustar un carburador. Ni siquiera lo conseguía. La propuesta no era un truco. Ray lo notó. Eso sí, todo estaba explicado con claridad. Consulta de diseño, prototipos a pequeña escala, reubicación opcional. Aunque esa parte estaba subrayada con una nota, solo si quieres, será un honor trabajar en tu garaje. Hila insistió. Sonrió vanidosamente al oír eso. El chico tenía agallas, pero dudó. No era el dinero. Aunque no era el miedo al fracaso lo que lo acosaba lo suficiente, era esa extraña sensación profunda de que la vida estaba cambiando, realmente cambiando, y no estaba acostumbrado a que la vida hiciera eso sin antes llevarse algo. Al mediodía, una camioneta negra con ventanas tintadas se detuvo en el camino de entrada de grava. Los neumáticos crujían sobre las piedras aún húmedas del agua de la noche anterior. El mismo conductor del helicóptero salió, asintió cortésmente y abrió la puerta trasera. Salió Charles Whitmore, vestido menos como un director ejecutivo esta vez, con un botón abajo, mangas remangadas, sin corbata, pero sin duda un hombre que no solo visitaba lugares como este. Los adquiría. Rhys secó las manos con una toalla y lo encontró a mitad de camino. No esperaba volver a verte tan pronto. Ray dijo, le dije a Laila que intentaría ser rápido.
Whitmore respondió, pero es una negociadora muy persistente. Ri levantó una ceja. Eso significa que fue ella quien te envió de vuelta. Amenazó con secuestrar el helicóptero ella misma si no lo hacía. Dijo con cara seria. Ambos rieron entre dientes. Whitmore Gru. En serio, entonces sé que esto es mucho. No nos debe nada, señor Turner, pero si está abierto, nos gustaría mostrarle cómo sería esto. Condujeron Two Towns hasta un pequeño hangar municipal donde uno de los equipos de investigación de Whitmore había estado estacionado temporalmente. No era una instalación corporativa elegante, solo un gran espacio abierto lleno de mesas de dibujo, computadoras, componentes a medio ensamblar y prototipos que parecían más ciencia ficción que medicina. Ray se sintió fuera de lugar al principio. Se movió lentamente con las manos a la espalda, como si visitara un museo donde todo era demasiado caro para tocarlo. Esta es nuestra unidad de movilidad rural. Whitmore explicó que hemos estado tratando de resolver un problema. Nadie parece interesado en lo que sucede cuando un niño con discapacidades no vive en una ciudad, cuando las carreteras no están pavimentadas, cuando las aceras son un mito y los cortes de energía son solo parte de la vida. Asintió en silencio, absorbiéndolo todo. Hemos tenido cerebro. Whitmore dijo que hemos tenido dinero, pero Hila vio algo que nosotros no. Ella te vio. Ri negó con la cabeza. No soy ingeniero. No. Whitmore estuvo de acuerdo. Es mejor. Pasaron junto a un banco de trabajo con varios bocetos abiertos. Ri se detuvo en uno. Una robusta silla de ruedas todoterreno con neumáticos extra grandes para todo clima y suspensión ajustable. Había una nota escrita a mano en tinta roja en la esquina de la página. Asegúrate de que pueda atravesar la nieve. Quiero visitar la granja del abuelo este invierno. Leela Ray la miró fijamente. Más tiempo del que pretendía. Ella tiene opiniones, murmuró. Whitmore sonrió. Esa es la versión educada. Se movieron hacia un rincón más tranquilo del hangar donde Hila estaba sentada en su nueva silla charlando animadamente con dos jóvenes diseñadores. Vio a Ray al instante y se giró hacia él más rápido de lo que él creía posible. Ray sonrió radiante. ¿Viniste? Se arrodilló un poco a la altura de los ojos. Tú sabes que empiezo a pensar que has sido el jefe todo este tiempo. Hila se inclinó y susurró. Tengo. Papá solo firma los cheques. Ray se rió de verdad. Levantó un pequeño bloc lleno de dibujos, algunos sorprendentemente detallados. Otros, la imaginación de un niño desbocada. Uno mostraba una silla con aspas de helicóptero. Otro tenía propulsores de cohetes. Les dije que quería algo que volara. Ella dijo, no. Ray pasó a una página en blanco y dibujó una rueda con una banda de rodadura. Diseño. Esto es lo que realmente necesitas. Dijo, mira esas ranuras. Se agarran mejor en barro y nieve. Lila parecía impresionada. Estás contratada esa misma tarde. Mientras Lila mostraba su movilidad. Pista de pruebas del laboratorio. Whitmore y Ray estaban sentados afuera en sillas plegables bajo la amplia sombra de un viejo toldo de hangar. Tengo que preguntarle a Ray. Observando a la chica maniobrando una pendiente con Grace, ¿por qué la silla en la que estaba antes que la vieja no estaba hecha para ella? El rostro de Whitmore cambió ligeramente. El seguro. El pulido dio paso a algo más humano. Odiaba todo lo que le dábamos. Dijo él. Cada dispositivo de primera categoría. Cada solución tecnológica inteligente. Dijo que se sentían falsos y clínicos. Quería algo real. Quería que alguien se preocupara. Ra lo miró. Whitmore se encogió de hombros. Encontró eso en tu garaje. En ti. Ray exhaló la verdad. Empezando a sentarse. No era solo una chica curiosa en una silla de ruedas rota. Era una chica que lo tenía todo excepto la sensación de que alguien la veía como algo más que un diagnóstico. Y lo había encontrado en un garaje destartalado de un hombre roto que una vez había amado a un chico roto mientras el sol se ponía, pintando el borde del horizonte de naranja y óxido.
Whitmore se volvió cero una última vez. No tienes que decir que sí. Hoy, pero no solo ofrecemos un trabajo, pedimos un compañero. Lila lo dejó muy claro. Ri observó a la chica. La risa se arrastraba tras ella como campanillas de viento. Perdí a mi hijo, dijo en voz baja. Pero no perdí lo que me dio. Se giró hacia Whitmore. Ojos firmes. Dile a tu hija que estoy. Ray Turner no dijo mucho durante el viaje. De vuelta, la camioneta zumbaba silenciosamente por las sinuosas carreteras del condado al final de la tarde. El sol proyectaba largas sombras doradas sobre los campos abiertos. Charles Whitmore estaba sentado a su lado. En el asiento trasero, en respetuoso silencio, no había nada más que decir. Todavía no. Por la ventana, Wyoming pasaba lentamente en marcos familiares. Alambre de púas. Vallas. Graneros desgastados. Siluetas de ciervos que se detenían. Solo estar en la línea de árboles. Era el mismo paisaje que Ri había recorrido durante 20 años, y sin embargo, ya no parecía un lugar por el que estuviera pasando. Parecía un lugar donde podría construir algo. Cuando la camioneta lo dejó en la entrada del camino de grava, Ray hizo un pequeño gesto de agradecimiento y se giró hacia su garaje, su mundo. Ahora tranquilo en la luz dorada, un lugar de memoria, un lugar de dolor, un lugar que acababa de ser pedido, convertido en algo más. La vieja puerta del garaje gimió al abrirse como siempre. El polvo de mohús flotaba en los últimos rayos de sol que se colaban por la ventana alta. El aire olía a limpiador Steel Pine y al café de ayer. Ri entró como un hombre que regresa a una vida de la que había estado exiliado durante mucho tiempo. Pasó lentamente junto al banco de trabajo donde Hila se había sentado, junto al estante donde el viejo avión a escala de Caleb aún acumulaba polvo. Pasó los dedos por el borde del banco y luego se detuvo. Sus ojos se posaron en la foto enmarcada de la pared. Caleb y Ri, uno al lado del otro. La gorra del chico demasiado grande. La sonrisa demasiado amplia. Ray acercó un taburete y se sentó con fuerza como solía hacerlo cuando Caleb aún vivía y pasaban horas trasteando con motores de juguete y proyectos soñados que nunca tenían tiempo de terminar. Dejó que el silencio llenara la habitación como lo había hecho todas las noches durante la última década, pero esta vez no se sentía como la soledad, se sentía como un permiso para empezar de nuevo. Metió la mano debajo del banco y sacó una vieja caja de metal de esas que una vez guardaron llaves inglesas y ahora guardaban fragmentos del dolor inconcluso de un padre. Dentro había bocetos. Algunos eran de Caleb, dibujados con crayón, otros de Ray, hechos a lápiz con etiquetas pulcras, andador con asistencia de engranajes, mango modificado para agarre débil, barra de empuje con amortiguador, cosas que soñaron en habitaciones de hospital, cosas que Caleb nunca llegó a usar. Ri extendió los papeles por el banco, tanta pérdida enterrada en tantas líneas, pero hoy no fue solo pérdida lo que vio, fueron puntos de partida. Esa noche, Ri no preparó la cena, no encendió la radio, se sentó en el banco a dibujar, sacó un cuaderno nuevo, el que Charles le había dado. Aunque las páginas seguían en blanco en la esquina superior izquierda de la página, Peri escribió con letras mayúsculas limpias: Proyecto de ruedas reales para niños que no viven en aceras. Lo subrayó 2 veces y luego comenzó a dibujar de nuevo, no para Caleb esta vez, sino para el siguiente niño. A 160 kilómetros del especialista más cercano. Aquel cuyos padres solo intentaban evitar que la silla de ruedas se hundiera en la tierra. En la entrada, garabateaba notas. Altura del eje ajustable para un agarre óptimo en terrenos rocosos. Aros de empuje mejorados para niños con poca destreza. Guardanieves modulares acoplables. Batería extraíble asistida, pero con anulación manual de respaldo. Su letra era un desastre. Sus dibujos no eran limpios, pero eran reales y provenían de un lugar al que ningún ingeniero en una torre corporativa podría llegar. En algún momento alrededor de la medianoche, Ri se puso de pie. Estiró la espalda y salió. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas.
El tipo de estrellas que la gente de la ciudad olvidaba que existían. Salió por la grava a través de la hierba alta hacia el fondo del terreno donde estaba el viejo banco. El que él y Caleb habían construido juntos el verano anterior al accidente. Todavía estaba allí. Desgastado por el clima, pero resistente. Ray se sentó y luego, casi sin darse cuenta, empezó a hablar. «Hola, amigo», dijo. Voz baja y áspera. «Ha pasado un tiempo». El viento agitó una brisa que tiró suavemente de The Tallweeds. «Me pidieron ayuda con algo grande. Una chica que te gustaría tiene tu fuego. Ella sueña como solías, quiere volar». Sonrió suavemente en la oscuridad. «Ella me hizo creer otra vez. ¿Puedes imaginar eso?» Hizo una pausa. «No sé si soy suficiente, pero creo que necesito intentarlo, no solo por ella, por mí, por ti». Su voz se quebró. «Debería haber hecho esto antes». No hubo respuesta, solo el viento, las estrellas, pero Ray sintió que algo se aflojaba en su pecho, no alivio del dolor. Se despertó a la mañana siguiente antes del amanecer como siempre hacía, pero esta vez no empezó el día con rutina. Sacó el cuaderno de nuevo y escribió una nueva sección. Prototipo 1, la rueda de lila, diseño firmado por vos por terquedad por libertad. Luego lo rodeó con tinta roja gruesa. Afuera el cielo estaba pálido con la promesa del duelo, y por primera vez en mucho tiempo Ray Turner sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, no arreglando algo roto, construyendo algo nuevo. Una semana después Ray Turner dijo: «Si lo viejo». El garaje empezó a sonar diferente. La quietud que una vez había definido el espacio. El eco de la soledad. El zumbido de la rutina de un hombre soltero fue reemplazado por algo más cálido, más lleno. Todavía había olor a aceite y limpiador de pino, pero ahora se mezclaba con el café de termos nuevos, el roce de cajas de herramientas nuevas sobre el hormigón y el suave murmullo de la colaboración. Por primera vez en años, Ray no estaba solo en su taller. Whitmore había cumplido su promesa. Sin reubicación, sin interrupciones, solo apoyo directo a la puerta de Ray. La empresa había instalado un espacio de trabajo móvil en el cobertizo adyacente donde dos jóvenes ingenieros, Natalie y Jonas, trabajaban codo con Ray en bocetos y construcciones. Eran buenos chicos, de ojos brillantes y respetuosos. Natalie tenía una forma amable y precisa de hacer preguntas. Jonas hablaba demasiado rápido, pero escuchaba mejor que la mayoría de la gente que Ray había conocido. Y lo más importante, no le hablaban con condescendencia. Entendían algo poco común, que la experiencia no siempre llevaba bata ni un título. A veces venía con grasa bajo las uñas y un profundo dolor. Tras las costillas, el lunes por la mañana, se reunieron alrededor del banco de trabajo de Ray. Ya no estaba desordenado, sino reorganizado, zumbando con nueva vida. Natalie desenrolló un juego de planos impresos sobre la superficie. «Así era el prototipo original», dijo, señalando un modelo 3D de una silla de ruedas todoterreno. «Nos centramos en la función primero, la durabilidad, el rango, la resistencia a la intemperie». Jonas intervino, tocando una hoja diferente, pero en lo que no pensamos fue en la personalidad, la sensación humana. Ahí es donde nos topamos con un muro. Ray estudió los dibujos en silencio. Luego, extendió la mano, sacó su cuaderno y lo hojeó hasta encontrar un boceto que había dibujado la noche anterior. Una versión simplificada de su diseño con el centro del gra bajado y los aros de empuje curvados hacia afuera para manos más pequeñas. Lo empujó sobre la mesa. «Esto», dijo, «parece algo que un niño querría usar, no solo algo que tienen que usar». Jonas bajó la mirada. Asintió lentamente. Volteé el asiento para que se sintieran más seguros. Ray se encogió de hombros y se sintió más seguro. Natalie sonrió. «Ese es exactamente el tipo de detalle que extrañamos detrás de nuestras pantallas a medida que transcurría la semana». El garaje se transformó no por la construcción, sino por la intención. Lo que una vez fue un lugar para reparar vehículos rotos, ahora vibraba con la silenciosa urgencia de un propósito. Incluso los vecinos comenzaron a notarlo el jueves por la tarde. Una camioneta entró al estacionamiento. Ray reconoció al conductor. Marlene, una granjera viuda que vivía a 8 kilómetros de la carretera,
reconoció al conductor. Su nieto Eli se sentó en el asiento del pasajero con sus muletas cuidadosamente dobladas a su lado. Escuché que estás trabajando en algo. Marlene dijo con una sonrisa. Eli tiene el tipo de problemas que ninguna silla de ruedas de catálogo parece solucionar. Ri se arrodilló junto al niño. ¿En qué tipo de suelo caminas? Eli sonrió tímidamente. Principalmente barro y a veces cabras. Rey se rió. Bueno, veremos qué podemos hacer. Dejaron que Eli probara un prototipo modificado. Jonas acababa de ajustarse. Se movió solo por la grava. Como si lo hubiera estado haciendo durante años. Por primera vez en días, el sonido de risas llenó el patio. Ri se apartó y observó cómo se desarrollaba todo. Jóvenes ingenieros midiendo la profundidad de las ruedas, vecinos ofreciendo magdalenas y consejos no solicitados, niños asomándose para hacer preguntas. Parecía que el taller había abierto sus puertas no solo al trabajo, sino a la comunidad. Esa noche, Rey se quedó hasta tarde. Los demás se habían ido a casa prometiendo entregarlas por la mañana con piezas nuevas y nuevas preguntas. Se sentó en su banco solo de nuevo, pero esta vez el silencio era diferente. Se lo había ganado. La pizarra blanca apoyada contra la pared del fondo estaba llena de notas, listas de materiales, cálculos de torsión, límites de peso, pero en una esquina, alguien, probablemente Natalie, había escrito con rotulador rojo: ruedas reales construidas para niños reales, inspirado en uno. Ri se quedó mirando la línea un rato. Tomó su cuaderno y escribió debajo de los bocetos del día. Y la no era solo una chispa, era una cerilla arrojada a una caja de viejos sueños que pensé que nunca volverían a arder. Cerró el cuaderno con cuidado y luego, por razones que no pudo explicar, caminó hacia la parte de atrás. El garaje abrió el viejo armario metálico que nadie más había tocado y sacó el diseño final de Caleb. Un boceto tosco a lápiz fechado 3 meses antes de que el chico falleciera. Era una silla parecida a las que estaban construyendo ahora, pero con alas dibujadas a los lados. Un sueño infantil, mitad fantasía, mitad ingeniería, en la parte inferior, con la letra cuadrada de Caleb para alguien que no puede caminar pero que aún podría volar. Rey sintió algo en el pecho, no dolor. Orgullo. Al final de la semana, el prototipo había evolucionado, más elegante, más resistente, pero aún simple, aún amable. Rey se paró a su lado, con una mano en el aro de empuje y la otra apoyada en el respaldo. Parecía algo que Caleb habría dibujado. Él susurró. Natalie levantó la vista de su portátil. ¿Qué le gustaba construir a tu hijo? Ri no dudó. Libertad, dijo, incluso cuando no podía caminar. Quería sentir que podía ir. Nunca quiso que el mundo se detuviera para él. Solo quería algo que le permitiera seguir el ritmo. Jonas asintió. Eso es exactamente lo que esto hace. Ri no respondió. Él solo sonrió esa tarde mientras el sol se ponía tras las colinas. El garaje brillaba desde dentro. La luz se derramaba por las ventanas. La risa resonaba en el camino de entrada. El aroma a metal y esperanza flotaba en el aire. Rey salió, se apoyó en la puerta y miró al cielo. Estaba despejado. Y aunque había pasado años pensando que lo mejor de su vida ya había sucedido, ahora, allí de pie, rodeado de bocetos y segundas oportunidades, se permitió creer que tal vez la mejor parte aún se estaba construyendo. El centro de convenciones de Denver estaba muy lejos del garaje de Ray Turner. Era todo cristal, acero y suelos relucientes que hacían que tus pasos sonaran importantes. Luces colgaban como halos de las vigas. Y pancartas ondeaban con audaces lemas futuristas. Innovación para todos. El mañana empieza hoy. Ray se ajustó las mangas de su blazer prestado y exhaló lentamente. Se sentía como un hombre que viste la piel de otra persona. Había sido un largo viaje desde su pequeño pueblo de Wyoming hasta este centro de progreso y pulido. El equipo de Whitmore lo había organizado todo. El registro. La instalación del stand. Incluso un hotel. Insistieron en que estaría allí para el lanzamiento de la verdadera iniciativa Wheels,
el programa que sus manos habían ayudado a dar vida. Pero al entrar en esa sala, rodeado de ingenieros con trajes y presentaciones impecables, Ray nunca se había sentido más fuera de lugar de lo que vio. Ella ya estaba allí, rodando con confianza entre la multitud en el último prototipo que habían construido juntos. Su silla se movía como el agua, silenciosa, segura, sin esfuerzo. Había insistido en pintarla de púrpura con vetas plateadas que brillaban bajo las luces. La llamó su silla Comet cuando vio a Ray. Su rostro se iluminó. «Hola, compañero», gritó. «Willing, limpia». Ray sonrió. «Limpias como un cometa», rió. Un sonido brillante y sin filtro que atravesó el ruido de la sala. Su stand no era el más grande, no tenía una pared de video ni una cafetería como otros, pero había algo mejor. Historia. Un lado del stand mostraba fotos de su lugar de trabajo en casa, el antiguo garaje de Ray, los chicos de Gravel Road, como Ellie probando las primeras versiones. Otro lado tenía una vitrina del prototipo enmarcada bajo una simple línea para niños que no viven en las aceras. Ray observó a la gente detenerse. Red, algunos sonrieron, otros apartaron la mirada pensativamente. Algunos hicieron preguntas. Jonas y Natalie estaban ocupados haciendo demostraciones y respondiendo preguntas técnicas, pero Ri se quedó atrás, dejando que los demás hablaran. No necesitaba explicarlo, ya lo había dicho todo con las manos. La coordinadora del evento se acercó justo después de comer con un portapapeles bajo el brazo. «Hablarás a las 2:15», le dijo. Hila, quien asintió como si fuera lo más natural del mundo. Ray parpadeó. «Hablando». Lila sonrió. «Les dije que quería ser yo quien lo presentara. ¿Te parece bien?» Él rió entre dientes. «¿Nervioso? ¿Eres tú?» Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Me he enfrentado a cosas más grandes que un micrófono. No podía discutir con eso». A las 2:10 de la tarde, los llevaron a un escenario lateral con vista a la pista principal. Las sillas se llenaron rápidamente. Tecnólogos, donantes, padres de niños con discapacidades, reporteros con credenciales y cámaras. Hila tomó el centro del escenario. Ray estaba justo detrás de ella, con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. Luego, las luces se atenuaron. La sala se quedó en silencio y Laia comenzó. «Mi nombre es Laila Whitmore». Dijo con voz clara y fuerte. «Tengo 9 años. Nací con una condición que me dificulta caminar, pero no nací sin sueños». Una suave oleada de atención recorrió la sala. Solía pensar que si no podía moverme como otros niños, tal vez mis sueños no contaran. Tendría que conformarme con ver el mundo desde la barrera. Hizo una pausa. El silencio se inclinó. Entonces, un día, mi silla de ruedas se rompió en un camino de grava en medio de la nada y me encontré con un hombre con aceite en la camisa y amabilidad en las manos. Se giró ligeramente, haciendo un gesto hacia Ray. Él no preguntó quién era yo. Él no pidió dinero. Solo dije, arreglémoslo. Ri miró hacia abajo, apretando la garganta. Y de eso se trata este proyecto. Ya continuó, no solo construyendo wheels, sino construyendo algo para la gente. A quienes no les preguntan qué sueñan. La diapositiva final detrás de ella cambió a una foto del garaje de Ray con él. Prototipo al frente y una cita escrita a mano por Lila. Todos merecemos ir. Más lejos de lo que la gente espera. La sala estalló en aplausos. Ri no se movió. Al principio, se quedó allí parado. El sonido lo inundó como una marea que no esperaba. Luego, Lila se acercó y le golpeó la pierna con su silla. «Vamos», susurró. «Haz una reverencia, señor superhéroe». Él no hizo una reverencia, pero sí levantó una mano, mitad en agradecimiento, mitad con incredulidad, y eso fue suficiente. Más tarde, cuando la multitud se fue y la cabina se calmó, una mujer se acercó a ellos con un niño a su lado, de unos 8 años,
con aparatos ortopédicos en ambas piernas y ojos tímidos. Solo quería darle las gracias. La mujer dijo: Él, no ha dejado de sonreír desde que hablaste. Ri se arrodilló junto al chico. ¿Cómo te llamas? Isaías. ¿Te gusta ir rápido? Isaías. El chico sonrió y asintió. Rey miró a Lila y luego a él. Estamos trabajando en algo que podría ayudar con eso. La mujer tocó suavemente el brazo de Ri. No sabes qué significa esto. Ri lo hizo. De hecho, por primera vez en años. De verdad que sí. Esa noche, de vuelta en el hotel, Ri se quedó de pie junto a la ventana de su habitación viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en la oscuridad. Había un cuaderno en el escritorio detrás de él, abierto en una página nueva. Lo llenaría pronto, pero no esta noche. Esta noche simplemente se quedó allí de pie, tranquilo y orgulloso, escuchando las palabras de Lila una y otra vez. Yo no nací sin sueños, él tampoco. Simplemente los había olvidado. Hasta ahora, al día siguiente de la exposición, Ray Turner estaba de pie en medio de su garaje como si lo viera por primera vez. Nada había cambiado. De verdad, las mismas manchas de aceite en el suelo. El mismo estante desnivelado donde estaban las bujías viejas. Frascos polvorientos. Las mismas vigas de madera que crujían cuando el viento arreció del norte, pero Ray había cambiado, y de alguna manera, debido a eso, todo había cambiado. La pizarra blanca del fondo ahora estaba llena de trazos de rotulador en 4 colores diferentes, notas de Natalie, bocetos de Jonas, garabatos rápidos del propio Ri. El título de arriba no se había borrado en semanas. La verdadera libertad de ruedas que encajaba cerca era una imagen. Alguien había pegado con cinta adhesiva a Lila en el escenario de Denver, con los brazos abiertos y radiante al fondo. Ray se quedó de pie torpemente con una mano levantada, con el aspecto de un hombre que no había descubierto cómo aceptar los aplausos. Sonrió al recordarlo, no por el reconocimiento, sino porque finalmente había aprendido por qué importaba, no por arreglar cosas, sino por construir algo que ayudaba a otros a avanzar. Más tarde esa mañana, la puerta mosquitera se abrió con un crujido y se oyeron pasos arrastrados, pequeños y ansiosos. El señor Ray, una voz familiar, llamó. Se giró para ver a Eli, el chico vecino, de pie justo dentro del garaje con un palito de helado en una mano y una sonrisa torcida detrás de él. Su abuela. Marlene me saludó desde la camioneta. Dijiste que podía pasar y ver el nuevo. Eli dijo. Ray se agachó a su altura. Llegaste al lugar correcto, compañero. ¿Quieres echar un vistazo? Eli asintió con fuerza. Sus muletas chirriaron ligeramente mientras se dirigía al banco de trabajo. Ray sacó el último prototipo, un modelo compacto y ligero con reposabrazos curvos, ruedas todoterreno y un asiento de lona transpirable. Aún no está terminado, dijo Ray, pero está cerca. Pensé que podríamos usar un piloto de pruebas de verdad. Los ojos de Eli se abrieron de par en par. Ray me guiñó un ojo. Eres lo mejor que tenemos. Pasaron la siguiente hora en el estacionamiento de grava detrás del garaje. Eli se movió sobre la tierra sobre los baches, riendo mientras doblaba en curvas cerradas y declaró: esta cosa conduce mejor que el tractor del abuelo. Ray observaba desde un lado, con los brazos cruzados, un orgullo silencioso calentándose el pecho. No hace mucho, este estacionamiento había estado vacío, solo maleza, grava y el peso del recuerdo. Ahora era una pista de aterrizaje. Esa tarde aparecieron algunos niños más del vecindario, luego un padre curioso, luego alguien del periódico local preguntando si Ri era el tipo con las ruedas milagrosas. Al anochecer, el garaje, una vez definido por el silencio, bullía de voces, conversaciones, planes, risas y Ri no se escondía detrás del banco de trabajo, estaba justo en medio de todo. Más tarde esa noche, después de que el último coche arrancara y las luces se atenuaran, Ray se sentó solo en su viejo banco de madera con una taza de café recién hecho. El garaje volvió a estar en silencio, pero no estaba vacío. Estaba lleno de algo invisible,
algo que no colgaba de las paredes ni zumbaba en las máquinas. Se volvió hacia el estante. A su lado, sacó la vieja caja de metal. La que tenía los bocetos de Caleb. No la había abierto desde la noche en que regresó del cementerio. Dentro, bajo los diseños desgastados y los papeles arrugados, había algo que había olvidado por completo. Una carta doblada, amarillenta, dirigida con la cuidadosa letra de un niño. Para papá cuando no puedo decirlo en voz alta. Ray dudó y luego la desdobló. La letra estaba torcida, algunas letras estaban al revés, pero leyó cada palabra lentamente. Como una oración. Querido papá. A veces tengo miedo, estás triste. Por mi culpa, pero solo quiero que sepas que me encanta ser tu hijo. No tienes que arreglarlo todo, solo quédate conmigo cuando sea difícil, eso es lo que más ayuda. Además, creo que nuestro garaje es mágico. Con amor, Caleb Ray no lloró, no del todo, pero sus ojos le picaban y su garganta se cerró alrededor de algo suave y pesado. Susurró, en el silencio, tenías razón, amigo. De verdad que lo era. Dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja. Luego, cogió su cuaderno y pasó a la siguiente página en blanco. En la parte superior, escribió, prueba de mañana. Los comentarios de Eli sobre la investigación para subir bordillos. Opciones de tela. Laila mencionó el sobrecalentamiento. Pregúntale a Natalie si podemos construir un kit de herramientas para niños. Luego, en la parte inferior, en letras más pequeñas, no olvides que sigues construyendo algo que importa. Golpeó el lápiz una vez contra la página. Afuera, el viento nocturno susurró la hierba alta en los campos más allá del garaje. Se mantuvo firme contra la oscuridad. Sus ventanas brillaban débilmente como faroles en el crepúsculo. Ray Turner se recostó, exhaló y se permitió sentir algo cercano a la paz. La primera vez en años que él no solo arreglaba cosas, las ayudaba a mudarse de nuevo. Llegó la primera nevada silenciosamente, solo una fina capa de polvo, copos muy suaves flotando sobre las llanuras de Wyoming, asentándose en los postes de la cerca, enroscándose a lo largo de los bordes del techo del garaje. Llegó sin fanfarrias, sin viento, solo quietud y un silencio que hacía que incluso el camino de grava pareciera reverente. Dentro del garaje de Turner, una pequeña celebración estaba en marcha. Nada grandioso, sin discursos, solo café, sidra caliente y un puñado de sillas plegables llenas de vecinos, ingenieros y niños probando la última versión de la silla de ruedas todoterreno, ahora conocida oficial y orgullosamente como la Whitmore Comet. Ray Turner se quedó a un lado, con su taza caliente entre las palmas de las manos, su barba había crecido un poco más poblada, aunque tenía más arrugas alrededor de los ojos, aunque estos días la mayoría provenían de sonrisas. Jonas y Natalie estaban acurrucados frente a una computadora portátil cercana transmitiendo en vivo a Seattle, donde la primera producción de ruedas reales se había lanzado oficialmente hace 2 semanas. Las sillas ya estaban de camino a clínicas rurales, comunidades tribales y pueblos fronterizos, lugares donde las aceras lisas eran raras, pero los sueños aún corrían. Ri se giró al oír el helicóptero. Era más pequeño, esta vez más silencioso. Aterrizó suavemente en el campo detrás del garaje, igual que el primer día, y de él salió Hila. Era más alta ahora, solo un poco. Sus mejillas, sus ojos, más afilados, esa misma chispa. Todavía danzaba detrás de ellos como la luz que rebota en el cromo. Giró hacia el más rápido de lo que esperaba y por un momento vio una mancha plateada y púrpura en movimiento. Puro movimiento imparable. Cuando lo alcanzó, se detuvo en seco y sonrió. Traje una sorpresa. Ri levantó una ceja. Pensé que eras la sorpresa. Se giró y saludó con la mano hacia el helicóptero. Salieron 4 niños, cada uno maniobrando por la rampa con facilidad. Sobre sus propias ruedas. Diferentes complexiones, diferentes colores, diferentes necesidades, pero todos moviéndose. Un chico chocó los 5 con ella al bajar.
Una chica con trenzas apretadas dio una vuelta y se rió como si el viento mismo la hubiera estado esperando. Ri se quedó quieto, con la mano presionada contra el pecho. Laia lo miró. Allí, el primero en conseguir sillas de nuestro taller. Strat from here, construido sobre lo que empezamos. Quería que las recogieran en persona. Rey tragó saliva con dificultad. Eso es mucha confianza. Se encogió de hombros. Sabía que seguirías aquí. Pasaron la tarde probando las sillas en el aparcamiento cubierto de grava y nieve. Rey ajustó un perno aquí, apretó una palanca de freno allá, pero sobre todo se había casado. Observaba cómo estos chicos, una vez frenados por el terreno, la distancia, la falta de algo diseñado para ellos, se movían como si siempre hubieran pertenecido. El garaje resonaba con risas, herramientas tintineantes y el tipo de alegría que no necesitaba explicarse. En un momento dado, Natalie se inclinó y dijo, ¿sabes cómo se siente este lugar ahora? Rey levantó la vista de una plataforma de lanzamiento. Sonrió por más de ruedas mientras el sol comenzaba a ponerse. Volviendo. El cielo color cobre y la banda la multitud se atenuó. Padres cargaron autos. Ingenieros intercambiaron notas y los últimos copos de nieve flotaban perezosamente desde las nubes. Hila se quedó atrás observando el garaje brillar en la luz que se desvanecía. ¿Alguna vez pensaste? Dijo en voz baja que tal vez algunas cosas se rompen solo para que podamos construirlas mejor. Rey asintió algunas cosas, algunas personas. También sonrió. Entonces lo hicimos bien. Metió la mano en su bolsillo trasero y sacó algo pequeño, un llavero con forma de avión. El esmalte estaba desportillado, el metal desgastado y liso. Pertenecía a mi hijo, dijo en voz baja. Lo llevé él. Tiempo suficiente, creo que es hora. Que alguien más haya hecho algo con él. Se lo entregó. Hila le dio la vuelta en la palma de su mano. Con reverencia volaré con él, susurró y miró el campo nevado. Sé que lo harás esa noche después de que las luces se atenuaran y los niños se hubieran ido. Ri se sentó en su banco una vez más. El garaje estaba en silencio otra vez, pero no vacío. Abrió su cuaderno hojeando páginas llenas de bocetos, notas y huellas dactilares. En la última página en blanco escribió entrada final. Primer capítulo de hoy. Un chico rodó por mi garaje en una silla que construimos y dijo, voy a competir contra el viento. Y por primera vez en mi vida, le creí. Dejó el lápiz y, por capricho, caminó hacia la pared del fondo. Un viejo panel de contrachapado que no había tocado en años. Con un rotulador negro grueso, escribió algo simple, algo cierto. Arreglamos más que ruedas. Se apartó y dejó que las palabras se asentaran en la quietud que siguió. No sintió el dolor de lo perdido, solo la calidez de lo encontrado. Y mientras la nieve caía suavemente sobre el tejado, Ray Turner, mecánico, padre constructor de segundas oportunidades, cerró la puerta tras él y se adentró en la noche silenciosa, llevando consigo una pieza que le había llevado años ganar. Una pieza no de olvido, sino de saber finalmente que había ayudado al mundo a avanzar, rueda a rueda. Y ahora me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde me miras? ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Deja un comentario abajo. Leo todos y tus pensamientos significan mucho para mí. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te recordó que la amabilidad sigue siendo importante, considera suscribirte y activar las notificaciones. Compartimos historias como esta cada semana. Historias que inspiran, sanan y nos recuerdan la belleza silenciosa de la vida cotidiana. Muchas gracias por verla. Hasta la próxima. Cuídate y sigue creyendo en el bien.